Muy buenos días, mis queridos amigos, en este nuevo vídeo del curso La obediencia a Dios en tiempos de crisis, el largo camino hacia la victoria. Y en la primera parte, que se titula el despertar de las conciencias. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de qué va este curso para aquellos, sobre todo que se incorporan a esta colección de vídeos que estoy sacando por los medios de comunicación, por internet, al objeto de que tenga un breve conocimiento de qué va el tema. Estamos hablando de crisis, estamos hablando de una situación generalizada realmente seria y grave a nivel mundial. Y estamos hablando de crisis en las comunidades cristianas. Estamos hablando de crisis a nivel personal también. Estamos hablando de depresiones, estamos hablando de una situación poco deseable para muchos. Y estamos utilizando en este curso una herramienta yo creo que de gran interés personal y público, por supuesto, que es la Biblia, es decir, los libros de Esdras y de Nehemías. Cabe decir que vale para todo el mundo. Este curso pretende ser una herramienta de trabajo a la hora de enfrentarnos a situaciones. Es decir, es un curso es una herramienta bíblica, una herramienta bíblica importante, herramienta general para todo el mundo que pretende ayudar a obreros cristianos que trabajan quieren lanzarse a trabajar como en la obra de Dios, tanto hombres o mujeres, independientemente de la edad que tengan, e independientemente de la denominación a la cual pertenezcan. Bien, ¿por qué utilizamos Esdras y Nehemías? Porque sin duda alguna vais a descubrir, y de hecho yo creo que algunos ya lo están descubriendo, vais a descubrir de una manera rica e importante la aportación que tanto Esdras y Nehemías nos pueden dar a la hora de solucionar problemas y de enfrentarnos a situaciones de enorme complejidad personal. Muchos han sido llamados para trabajar en la obra de Dios, y de eso se trata, es decir, tener una herramienta de trabajo a la hora de enfrentarnos y dar respuestas a situaciones de enorme complejidad que sin duda nos van a sobrepasar. Pero para ello está este curso. Queremos aportar un granito de arena para que tú tengas una posibilidad y una herramienta adecuada a la hora de enfrentarte ante esa situación, ante esa persona que te va a pedir ayuda, que viene enormemente tocada, que está en una grave depresión personal, a la hora de levantar. Eso por un lado. Por otro lado, también el curso está orientado para ayudar a iglesias que están en situación de crisis. Es decir, son dos puntos, aunque distintos, pero también perfectamente entrelazados unos con otros. No vamos a hacer de psicólogos, ya lo dije en el vídeo anterior, pero sí que vamos a utilizar herramientas de psicología al servicio de la palabra de Dios. Insisto, esto para cualquier denominación, para cualquier iglesia, para cualquier persona que esté vinculada a cualquier denominación cristiana, que tenga la vocación, la necesidad del servicio hacia los demás, de ayudar en un momento tan conflictivo como lo que estamos pasando. Y quiero recordaros que va con fichas también. De hecho, este vídeo también va a salir con las mismas fichas que ya conocéis, pero hay nuevas. Hay algunas fichas que han sido incluso renovadas a la hora de adecuar y de acomodar el mensaje que deseo que participar con vosotros, y que también vosotros, a través de vuestras respuestas, pues podáis aportar ideas y colaboración en este aspecto. Bien, es también, lógicamente, un vídeo, una enseñanza valedera para mí, como para cualquiera. ¿Os acordáis que os he dicho el tema de las fichas? Es fundamental, las fichas de trabajo son fundamentales, ¿vale? Para que podáis tener una herramienta, podéis descargarlo de internet, podéis bajarlo de Facebook, en fin, y podéis tener una herramienta de trabajo a la hora de enfrentaros a situaciones, porque lo que no pretendo personalmente, es que convirtáis esto en una especie de predicación. No es una predicación, es una enseñanza, es un compartir con vosotros una serie de enseñanzas y de herramientas que puedan ser útiles. Por tanto, si en algún momento tenéis que parar el vídeo, os animo a que cojáis un bolígrafo, aquí lo tenéis, os animo a que cojáis vuestro cuaderno y toméis anotación. O sea, no escuchéis, pero escuchad. Quiero que, de alguna manera,
vosotros tengáis una reflexión personal conforme se vaya desarrollando la emisión de estos vídeos. Bien, voy a sacaros unas cuantas fichas que va a ser, las tengo aquí numeradas, las tenéis también vosotros, pero vais a ver la ficha, la número 9, que la tengo aquí a continuación, porque quiero que penséis en ella. Os invito de nuevo a pensar, quiero que penséis en este trabajo. Aquí la veis. ¿Veis? Aquí la veis claramente. Bueno, no está muy bien enfocada, pero bueno, da igual. Vosotros, como la tenéis ahí, os voy a dar la posibilidad de enfocar, de tener este material a mano. Bueno, aquí la ponemos un poquito mejor. Y os pregunto una cosa. ¿Qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? ¿Qué palabra es esta? ¿Qué es esto que veis aquí? ¿Qué le está pasando a esta mente, a este cerebro? ¿Qué le está pasando? Bueno, ¿cuáles son los elementos que están causando esta situación? Aquí veis, amigos en crisis, iglesias en crisis, trabajo en crisis, familia en crisis, y todos rayos y truenos que caen sobre este cerebro, con sus lóbulos y todo. ¿Y qué es lo que le está pasando a este cerebro? Quiero que penséis en esto, porque de esto estamos trabajando también. De esto vamos a hablar, y de hecho ya lo estamos haciendo. Se supone que nuestra mente es cristiana, se supone que conocemos a Dios, o incluso vamos a trabajar también con personas que nunca han tenido experiencia en este sentido y que son personas que, bueno, que necesitan ayuda. Pero bueno, de todas maneras hemos puesto nuestra mente cristiana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Esto es la primera reflexión que ya os invité a que hagáis en los vídeos anteriores. Tomaros tiempo y sacar conclusiones. ¿Por qué está pasando esto? ¿Y por qué a lo mejor tú te encuentras en esta situación? ¿Por qué a lo mejor? Otra de las fichas, y estoy resumiendo para ir directamente al tema que quiero tocar con vosotros, es la siguiente. Y esta es muy, muy importante, aquí lo veis. Estamos en la misma situación, pero ya, digamos, en un concepto más globalizado, es decir, nuestro mundo personal. Es decir, esto es una iglesia, bueno, aquí está destruida. No estoy diciendo que, como dije en el vídeo anterior, no estoy comentando de que, bueno, haya habido una bomba, un terremoto, no estoy diciendo eso. Pero sí que hay una situación compleja y difícil. La misma palabra, el mismo pensamiento quiero compartir con vosotros. Quiero que penséis en esto y que vosotros en vuestros cuadernos escribáis si de alguna manera la comunidad a la que pertenecéis, me estoy refiriendo a los cristianos, si de alguna manera a la comunidad a la que pertenecéis, vos, desde el punto de vista emocional, espiritual, incluso psicológico, estáis viendo si realmente, por qué ha pasado esto. Es decir, no digo, insisto, que haya habido un terremoto ni bomba, ni destrucción, sino que hay una crisis muy fuerte en tu comunidad. Estáis pasando una situación muy compleja y a veces no sabéis cómo dar respuesta a esa situación. Aquí hay elementos importantes que han influido en esto. Por ejemplo, causas, aquí tenéis causas, malas doctrinas externas que vienen. Por cierto, a través de Internet, a veces a Internet hay que trabajarlo bien. Hay que saber invitar a los cristianos a que trabajen bien Internet y que sepan muy bien lo que están escuchando y lo que viene, porque viene mucho bueno, pero también viene mucho malo. Está llegando muchas doctrinas extrañas que están perjudicando la unidad de la comunidad cristiana. Causas malas doctrinas, causas crisis económicas, también hacen mucho daño, aunque sabemos que Dios proveerá. Más problemas circunstanciales en esa comunidad, pueden ser cientos o decenas, crisis ministeriales, todo esto. Es decir, piensa si tu comunidad, tu iglesia, la iglesia que tú asistes, sea de la denominación que sea, tiene algo que tú veas que pueda ser una situación de crisis. La ficha número 11, que es concretamente esta. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. La ficha número 11. Es importante que lo sepamos, porque es que de esto, insisto, estamos hablando. ¿Vale? Uy, ¿esto qué significa? ¿Qué significa para ti esta ficha? ¿Qué significa para ti? Vamos a poner un poquito más arriba.
Escribe tu respuesta. Analiza esta fotografía con tiempo. Piénsatelo. Un cerebro encadenado. Estamos hablando de psicología personal. Bien. Para eso también os remito a los vídeos anteriores, porque hemos ya hablado sobre esta situación. Yo me quiero parar un minuto, bueno, unos segundos en esta ficha y hacer una pequeña reflexión que me gustaría compartir con vosotros. En latín, bueno, en castellano moderno hay una palabra que consideramos, digamos, como un insulto, pero yo no lo voy a utilizar así con ese sentido. En castellano aquí, en español de España, no sé exactamente cuál es el significado más peyorativo que pueda tener en el español de Sudamérica, pero imagino que será igual. En el castellano de España hay una palabra que se llama mentecato, ¿de acuerdo? Mentecato. Lo voy a apuntar aquí para que vosotros lo veáis. Voy a improvisar una ficha. Mentecato. ¿De acuerdo? ¿La veis? Mentecato. Espero que no seáis vosotros, ni yo tampoco seamos esto. Pero ahora voy a deciros una cosa. El significado, la etimología, el origen de la palabra mentecato es una palabra latina, que está compuesta de dos palabras. Y la voy a escribir a continuación para que tengáis una referencia, porque nos va a venir muy bien a la hora de desarrollar este tema. Mente, el castellano mente, mentecato, mente, procede del latín mens captus, ¿de acuerdo? Que significa a su vez mente capturada, capturada, ¿de acuerdo? Mente capturada. Lo tenéis aquí, a ver si lo encuentro, sí, muy bien. Ahora, mentecato en español es mente captus, mens captus, veis la palabra completa, dos palabras, mente y la otra capturada. Uy, estamos hablando de mente capturada. Qué interesante, ¿no? Mente capturada. Es lo que significa en latín antiguo, la lengua de los romanos. Mente capturada. Es decir, mente que no puede pensar. Esto es significativo, porque dice la palabra de Dios, en Corintios, llevando todos vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Aquello que nos deja pensar, aquello que esa mente que ha sido capturada, Cristo ha venido con su palabra para romper esas cadenas, para quebrar esas cadenas, para quitarlas completamente y hacer que vuestra mente sea libre, para que podamos pensar. Si algo tiene la fe cristiana, una de las tantísimas virtudes es que podemos pensar. Cuando alguien te evite poder pensar, ten cuidado, porque eso no es voluntad de Dios. El pensamiento tiene que estar sometido a la obediencia de la palabra de Dios, pero es racional. Y por tanto Dios quiere que pensemos las cosas. Amigos, hemos visto cerebro encadenado. Ahora quiero que veáis la ficha número 12. La ficha número 12, bueno, ya la hemos visto anteriormente, que es la crisis en la iglesia. Y veamos también ahora la ficha número 13, porque esta es importante. Esta es muy importante, la ficha número 13. Quiero que penséis vosotros en esta ficha. Aquí veis, huesos. Y os propongo, como ya propuse en el anterior vídeo, una lectura, Ezequiel 37, 1, 14, porque es básico entender esto. Es el valle de los huesos secos. ¿Qué dice aquí? Piensa en el estado de ánimo de los hebreos que allí se describe y compáralo con el actual de la iglesia y el tuyo personal. ¿De acuerdo? Somos como huesos secos, decían los hebreos. Su esperanza había sido destruida. Estaban completamente diezmados. Pero la palabra de Dios le dijo, dile a mi pueblo, Ezequiel,
os sacaré de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra prometida. Es decir, Dios habla de la restauración en todos los sentidos. De la restauración moral, restauración psicológica, restauración nacional, de la elevación de la autoestima personal cuando tenemos nuestra autoestima completamente en una situación de decaimiento. Hay muchas herramientas para poder levantar nuestra propia autoestima, pero os digo una cosa. La herramienta principal para levantar tu propia autoestima personal está en tu relación, en recuperar tu relación con Dios, en ayudar a las personas que están en situación de crisis moral a encontrarse con ese Dios que les ama, con ese Dios que va a restaurar su vida, con ese Dios que va a acompañarle, con ese Dios que va a empezar una obra de restauración completa. La Biblia es muy clara, os lo he dicho también anteriormente. Todas las cosas pasaron, he aquí que el hombre es hecho nuevo. Es decir, Pablo nos habla de la nueva del hombre nuevo y todo lo anterior queda borrado. Pues de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Amigos, vamos a seguir trabajando con... ¿Os acordáis de las fichas de la número 15 al 20, la obediencia? ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Habíamos dicho... Para el cristiano que va a obedecer a Dios, para trabajar, que se lanza a la obra de Dios para ayudar a los demás, tiene que saber obedecer, aprender a obedecer a Dios. Y la obediencia es algo que tiene un sentido muy importante. Es decir, habíamos averiguado entre las fichas 15 al 20, hasta la 20, habíamos dado los pasos para aprender qué significa la obediencia para ti. Que no es simplemente obedecer por mandato, sino saber escuchar a Dios y entenderlo. Y utilizando distintos idiomas, entre ellos el hebreo, habíamos llegado a la conclusión que la obediencia es saber escuchar a Dios, poniendo atención, entendiendo, siendo sumiso a su voluntad y cumplir su voluntad. Fijaros que el concepto de obediencia cambia completamente de lo que antes pensamos, que era una obediencia simplemente militar, sin razonamiento, a una obediencia según el propósito de Dios. Bien, mi obediencia cumple estos 5 requisitos, es un punto que quiero que también penséis, y que de alguna manera que podéis rellenar sí o no, y por qué, en todo caso, mi obediencia cumple esos 5 requisitos. Si no la cumple, vamos a trabajar para que cumpla esos 5 requisitos. Es decir, que sepamos escuchar al Señor, que pongamos atención a su palabra, es importante, que sepamos entender lo que nos dice, que seamos sumisos a su voluntad y que cumplamos su propósito. ¿Bien? Ahora, en la ficha número 21, aquí tenemos, es un título nada más, el largo camino hacia la victoria, porque ahora estamos entrando ya, de hecho en el vídeo anterior, entramos ya en el concepto de restauración del altar. Cuando hablo del altar, hablo del corazón, no estoy hablando de un altar físico. Allá cada cual lo que quieran entender con eso. Pero estamos hablando del corazón, de tu relación con Dios, de tu relación personal con Dios, de la relación personal que puede tener esa persona que viene mal, que está destruida, que viene con una gravísima depresión. Y por las circunstancias de todo conocidas, pero también por circunstancias personales, ya incluso históricas. Y de la reconstrucción del altar de la iglesia. Insisto que cuando hablo de altar, no estoy hablando de un objeto físico. Insisto que estoy hablando de la relación de esa comunidad con Cristo. Una relación espiritual, interior. Una restauración completa, es decir, una comunión con el Señor completa, total y absoluta. De eso estoy hablando. Ahora, yo quisiera, antes de continuar con este vídeo, recordar una frase que recientemente he escuchado de un escritor libanés que ha salido hace poco tiempo en televisión, hace un par de días, muy interesante. Él es Amin Maalouf, un gran escritor. Y hay una serie de conceptos que ha lanzado recientemente por televisión a todo el mundo. Dice, la civilización tal y como la conocemos va a desaparecer si no cambiamos nuestra forma de ser a todos los niveles. Si no cambiamos, quedaros con esa frase, si no cambiamos nuestra forma de ser a todos los niveles. Maalouf dice y continúa, la cultura hoy tiene más importancia que en cualquier momento de la historia.
A través de la cultura podemos imaginar el mundo y darle una nueva razón de ser. Bien, pero continúa más. La crisis actual puede ser el punto de inflexión que necesita la humanidad. Esto es importantísimo. Yo estoy completamente de acuerdo con Maluf en este concepto. La crisis actual puede ser el punto de inflexión que necesita la humanidad. Yo también te digo que la crisis que tú tienes actualmente puede ser un punto de inflexión para tu propia vida, para hacer cambios. Porque la palabra en crisis significa también posibilidad de cambio. En griego, posibilidad de cambio. Ahora, fijaros que Maluf dice, la cultura hoy tiene más importancia que en cualquier momento de la historia a través de la cual podemos cambiar el mundo, darle una nueva razón de ser. Bien, pero yo iría más lejos. Y me iría más lejos que lo que está comentando Maluf. Es decir, no solamente la cultura humana, la experiencia, cultivar, porque la palabra cultura significa cultivar. Eso significa cultura. De ahí viene también agricultura, cultivo del campo. Si hacemos que si cultivamos nuestra relación, nuestra cultura con Dios es cultivar nuestra relación con Cristo, cultivar nuestra relación con Dios, regar esa alimentación, esa semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón. Si cultivamos nuestra relación con Dios, si la mejoramos, porque Él siempre está dispuesto, eso tendrá, parafraseando a Maluf, tendrá una gran importancia en este momento. Y de esa manera podemos dar una nueva razón de ser, porque de eso va, de nueva razón de ser. De nueva razón de ser. Amigos, también dice Maluf que si no cambiamos nuestra forma de ser a todos los niveles, y esto es cierto, de esto estamos hablando, de cambio de nuestra forma de ser a todos los niveles. Estamos hablando de la salida de la crisis. Sí, Israel estuvo en una situación gravísima de crisis, en la cual se sentía como huesos secos, en un valle de huesos secos, y Dios le dio la oportunidad de la restauración, de la recuperación. Y si los cristianos obedecemos, como obedecieron Zorobabel, como obedecieron Esdras, que fueron a obedecer, a trabajar en la obra de Dios, porque supieron obedecer, de eso va este curso. Herramientas para las personas que van a trabajar en la obra de Dios, que van a emplear su esfuerzo. No es un curso solamente para, digamos, novatos, en el buen sentido de la palabra. Es un curso para personas que tienen vocación de servir al Señor, que no son novatos ya en Dios, que ya tienen un largo camino o corto camino de iniciación en la palabra de Dios. Amigos, para eso está. Si tomamos esa obediencia de Esdras como ejemplo fundamental, y de Nehemías, y de Zorobabel, y de Josué, y de Ageo, y del profeta Zacarías, apliquémoslos a nuestra vida, porque ellos fueron, sí, es verdad que fueron con Ciro gracias al edicto de Ciro, del cual vamos a hablar ahora, pero iban con refuerzos importantes. Pero recordaron que no fueron todos los judíos, muchos se quedaron en Babilonia, fueron solamente un pequeño remanente de 50.000 personas, pero fueron a cumplir la voluntad de Dios y a enfrentarse a situaciones que, por mucho esfuerzo que tuvieron, muchos refuerzos que tuvieran por el rey Ciro, muchos refuerzos que tenía, el refuerzo principal no era el rey Ciro, sino Dios mismo que le iba a proveer. Y Zorobabel y Josué y Esdras iban a enfrentar a situaciones de enorme complejidad, por fe. Y a eso va el tema. Si tú vas a trabajar en la obra de Dios, si Dios te ha llamado para una labor determinada, aprende el concepto de obediencia que hay en Esdras, y aprende a manejar ese concepto de disciplina, de discipulado, para saber enfrentarte a situaciones de gran complejidad. Amigos, voy a hablaros de Ciro. Aquí tenemos la ficha de Ciro. No sé si he perdido ya el número, pero vamos a ver. Es la ficha 23. Está el profeta Isaías y está Ciro. Ahora, vamos a hablar un poquito de Ciro, como prometí en el vídeo anterior. Isaías 45. Isaías vivió 150 años, creo, antes de Ciro, 100 años, no lo sé. Y dio una enorme profecía para el rey Ciro.
para el rey Ciro. Y podéis leerlo, es necesario que leéis en vuestras Biblias Isaías capítulo 45, porque es importantísimo. Y Ciro se encuentra ante una situación realmente de enorme complejidad. Ahora, ¿quién fue Ciro? Ciro vivió entre el año 600 y 575 al 530 a.C. Fue un rey aqueménida de Persia. Sus conquistas se extendían desde Turquía y Babilonia, el mar Mediterráneo, hasta la cordillera del Hindu Kush y la India, creando el imperio más grande conocido hasta la fecha. Fue un gran estadista con una profunda visión militar y política. Eso está en la ficha que estoy leyendo literalmente. Respetaba a todos los pueblos vencidos, otorgándoles libertad de culto. Creía en muchos dioses, porque eran politeístas, algo normal en aquel momento. Según el historiador Flavio Josefo, judío romanizado, Ciro fue influido por el profeta Isaías, porque seguramente los consejeros que tenía Ciro le leyeron las profecías de Isaías 100 o 150 años antes de que éste naciera, y Ciro era un hombre que era sensible a la palabra de Dios, a pesar de que él creía en otro Dios, sobre todo en su Dios Marduk. Y eso os comentaré también algo sobre el tema. Bien, sin embargo, fíjate que Isaías le dice, mi ungido, pero el cual tú no me conociste. Yo iré delante de ti quebrantando muros, rompiendo barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, tú no me conociste. Sin embargo, Dios ungió a ese hombre, que no era un creyente al estilo hebreo, en el Dios único solamente. Era un hombre sensible a la espiritualidad, comparado a los reyes de aquella época, pero obedeció a Dios, y automáticamente hizo un decreto de autorización para que la comunidad judía pudiera regresar a su tierra. Eso fue un gran estadista, es decir, vino a ser algo así como una creación de comunidades autónomas dentro del imperio. Y se granjeó la amistad y la solidaridad, no solamente a los hebreos, porque eso lo hizo con muchos pueblos también, otros pueblos. Se granjeó la solidaridad y el respeto de aquellos pueblos que estaban, digamos, entre comillas, sometidos a la autoridad de Ciro. Y Ciro respalda y da grandes riquezas y le devuelve las riquezas del templo a Zorobabel, o Selbasar, según dicen, porque parece que era el mismo personaje, y a Josué, el sumo sacerdote, que regresan para allá, para la construcción del altar. Bien, vamos a seguir continuando. Yo os pediría que leyerais la ficha número 24, es importante, porque hay una frase ahí que creo que os podrá llamar la atención, amigos. Y le dice Dios a Ciro que no me conocías. Sin embargo, Ciro era un hombre sensible a la palabra de Dios, pero no conocía a Dios. Dios ungió a Ciro para un proyecto determinado, pero él no conocía a Dios. Sin embargo, Dios lo utilizó. Ahora, él fue un gran emperador. Él fue un hombre que trascendió a la historia secular, es decir, se conoce como uno de los más grandes líderes de la antigüedad, en todos los sentidos, y él atribuía esa política suya de repatriación de los desterrados, lo atribuía a su Dios, que su Dios Marduk le había dicho, según él, porque eso aparece en un cilindro de arcilla que se conserva en el Museo Británico de Londres. Y lo dice así de claro. Sin embargo, Dios en Isaías, y seguramente Ciro lo sabía también, o lo supo, le vino a decir, mira, no hay otro Dios, le dice a Ciro. Es decir, como si lo estuviera diciendo, no lo he hecho yo. No lo ha hecho Marduk, lo he hecho yo. Es decir, Ciro fue el ungido, o la persona llamada por Dios para ayudar a la restauración del nuevo pueblo de Israel. A mí me gustaría que vierais en esta ficha que tengo aquí a continuación, y que la tenéis también vosotros ahí en vuestro tema, vuestro fichero, la extensión del imperio persa enorme y el trocito de tierra chiquitín que era Judá. Una reflexión. A lo largo de toda la historia, ese trocito pequeño que es Judá,
hoy Israel, es la columna vertebral de la historia universal occidental. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué será eso? Que un trocito de terreno tan pequeñito como este sea capaz de vertebrar la historia del hombre hasta el siglo XXI. La historia política, la historia social. ¿Por qué será? ¿Lo habéis preguntado? Bien. Ahora, amigos, vamos a hablar ya directamente sobre lo que quiero compartir con vosotros. Dice así lo que es. Ahora, fijaros una cosa. Ciro no conocía a Dios, sin embargo lo obedeció. Y yo te hago una pregunta. Si Ciro, que no conocía a Dios, obedeció a Dios, ¿por qué nosotros los cristianos que conocemos a Dios no lo obedecemos? ¿Por qué ponemos tantas dificultades? ¿Por qué ponemos tantas trabas para obedecer a Dios cuando le conocemos? Él no conocía a Dios, sin embargo le obedeció. ¿Qué haces tú con tu vida? ¿Tú has conocido a Dios? ¿Le estás obedeciendo? ¿Sigues el ejemplo de Ciro, que sin conocer a Dios lo obedeció? ¿O permaneces sentado en tu casa, quieto, sabiendo que Jesús dice, id y predicad el Evangelio a todas las criaturas? Yo te dejo esa pregunta ahí. Ahora, veamos más adelante también otra ficha que nos vamos a encontrar aquí. Vamos a ver esta ficha, esta de aquí, se titula ¿qué te sugiere esta foto? Yo la tengo ahora mismo en el vídeo, por eso me he confundido un poquito la coordinación. ¿Qué te sugiere esta foto? Aquí veis destrucción, aquí hay una persona que está encontrándose ante todo esto, aquí hay coches destruidos, es una fotografía moderna, edificios. ¿Qué te sugiere esta foto? Porque el tema que voy a tratar con vosotros ahora es tema 2, la construcción del altar y la estrategia de los enemigos. Cuando Zorobabel va, y os remito a que leáis el libro del primer capítulo, segundo y tercero de Esdras, cuando el pueblo de Dios va, acude respaldado por la llamada, porque el Espíritu despertó Dios las conciencias de los padres, de los jefes de la familia, de ahí viene el despertar de la conciencia, y fueron con todo su pertrecho hacia Judá para levantar el muro. ¿Qué se encontraron aquellos hombres? ¿Qué se encontraron aquellos hombres cuando llegaron a Jerusalén o a Judá? Un altar en ruinas. La restauración de la identidad nacional judía era muy importante, pero antes había que levantar un altar arruinado, para después edificar el templo que lo albergaba. Tras el templo hubo que reedificar las murallas de la ciudad. La restauración completa de una persona, de una iglesia, comienza desde el interior. ¿De acuerdo? Primero el interior, después lo demás. Bien. Por tanto, cuando Zorobabel, y ya quiero que cogéis vuestras Biblias, por favor, coged vuestras Biblias, porque vamos a trabajar, iros a Esdras capítulo 1, 2 y 3. Cuando Zorobabel se encuentra, todo el pueblo y los líderes se encuentran ante esta situación, porque claro, evidentemente hasta ahí llegó Ciro, ahora el trabajo era de ellos. Se encontraron en una situación de ruinas, una situación de destrucción completa y de paganización total y absoluta. Esa es la realidad. Cuando tú trabajas con una persona en una situación de depresión aguda, grave, bien por las circunstancias históricas que les ha traído hasta esa situación, ayudado por las circunstancias en las cuales estaban atravesando todos, nos vamos a encontrar con una persona que está diciendo estoy en ruinas. Y muchas veces nos preguntamos ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer este señor, este hombre de la fotografía, delante de un montón de ruinas? Está con los brazos así, de la fotografía que os he enseñado, que tenéis en vuestro archivo, que se puede preguntar, está con los brazos levantados diciendo ¿qué hago yo ahora? Bien, Zorobabel tenía respaldo, tenía beneficio, es decir, tenía el tesoro real, lo tenía todo,
pero ¿qué podría hacer en esas circunstancias? Estoy seguro que ellos se encontraron con una situación muy similar ante esta. ¿Os habéis acordado del tema de la obediencia y de la unidad? Porque dice que se movieron como un solo hombre. Es importante. Cuando tú estás trabajando como una comunidad cristiana, es importante la unidad. Se movieron, que tenga el mismo sentir entre todos. Que hay que levantar y que hay que construir, que hay que edificar y que hay que empezar a trabajar. Unidad en el Espíritu de Dios. Unidad. Cuando estamos enfrentados ante una situación de crisis en una comunidad cristiana, de crisis generalizada. Bien. Vemos el altar en ruinas, ya lo habéis visto en la foto, lo tenéis en vuestro vídeo. Y probablemente podemos ver un orden de prioridades. Es interesante tener un orden de prioridades. Hay una ficha que se llama orden de prioridades. Es importante que lo tengamos claro cuando vamos a trabajar para la obra de Dios. Tenemos que tener unas prioridades. No es aconsejable trabajar y decir, bueno, pues a lo que salga. No es así. Bien, ¿qué prioridades tienes tú en tu vida cuando estás con una persona que está pidiéndote ayuda? Y que sabes tú que le puedes ayudar en la medida de tus posibilidades. Tú también tienes un límite. Tienes sus límites, lógicamente, pero vamos a trabajar todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las prioridades que tú has encontrado cuando una comunidad cristiana, una iglesia te está diciendo, ayúdame? O cuando estás en una comunidad que estás en una situación de crisis grave a nivel espiritual, doctrinal y a nivel de todos los niveles. Hay prioridades. Esa ficha se llama orden de prioridades. Estamos dentro de lo que es la construcción del altar. Y por altar entiendo la relación con Dios. Hay 3 prioridades importantes. El altar, el templo y Jerusalén. La primera es el altar, la segunda es el templo, la tercera es Jerusalén. Hablando espiritualmente hablando. Lo primero es la edificación, la recuperación de tu comunión con Dios, de tu relación personal con Cristo. Él es el altar. Esa es la primera prioridad. ¿Cómo vas a levantar esa recuperación? ¿Cómo vas a levantar tu relación con Cristo? ¿En qué base la vas a fomentar? ¿Cómo va a ser esa experiencia personal con Jesús? Segunda, el templo. Queremos ayudar a una comunidad cristiana, a una familia cristiana, ¿no? Por ejemplo. Primero hay que orar porque tengan una comunión, una experiencia espiritual, cada uno de ellos, con Cristo. Segundo, el templo es la iglesia, o puede ser la familia. Si no hay altar, no hay templo. Si no hay templo, no hay Jerusalén. Fijaros que los judíos, los hebreos, empezaron, lo primero fue el altar. Y no, me estoy equivocando. No fue el altar, sino las bases del altar fueron sobre el cual levantaron el altar. En el libro de Esdras lo podéis encontrar. Segundo, después, una vez que tienen levantado el el altar, construyeron el templo. Estamos hablando de una restauración completa desde los orígenes, desde el interior hacia el exterior. Estamos hablando de la restauración de una familia cristiana. Y estamos hablando de la restauración de una comunidad cristiana. Jerusalén puede ser ya la comunidad cristiana, el lugar donde habitamos. Ahora, vamos a ver esos 3 porqués. Prioridades, número 1, prioridades, en rojo está, de la restauración con Esdras y Nehemías. Esto es claro, ¿eh? Son preguntas que quiero que respondáis. ¿Por qué el altar primero? Segundo, ¿por qué después el templo? Tercero, ¿por qué lo último son los muros de Jerusalén? Ya lo estamos contestando. La segunda cuestión de los 3 porqués. Segundo, prioridades en la restauración personal de nuestras vidas, o de la vida de la persona a la cual estamos ayudando. ¿Por qué restaurar primero nuestras mentes? O sea, nosotros no vamos a restaurar, va a ser Cristo el que va a restaurar, pero tenemos que dar el paso. Porque la mente es el centro, la psicología es el centro de la persona. Si esta está mal, si estamos hablando de situaciones de desequilibrio, es muy difícil
poder recuperar. Primero hay que trabajar en ese área determinada, en la mente. Primero hay que trabajar en el alma. Segundo, ¿por qué nuestra familia cristiana después? Porque lógicamente, si queremos que nuestra familia sea transformada, sea mejorada, lo primero que tenemos que mejorar somos nosotros a nivel personal. Lo primero que tenemos que recuperar la relación con Dios somos nosotros a nivel personal. Y después se hará con la familia, en la medida de las posibilidades. Porque no siempre todos los miembros de la familia responden, pero nosotros podemos ayudar. Tercero, ¿por qué construir muros espirituales con sana doctrina en nuestra familia? Esto es importante. Quiero que lo leáis en vuestra ficha. ¿Por qué construir? Porque estamos hablando primero el altar, después el templo y después las murallas de Jerusalén. Ese es el orden. ¿Por qué construir muros espirituales con sana doctrina en nuestra familia? Hermanos, si somos familias cristianas, ojo con las doctrinas que implantamos en nuestra familia, o las doctrinas que están pudiendo llegar a desequilibrar o contaminar. Y tenemos que basarnos en la Biblia. La sana doctrina está en la palabra de Dios, no en la invención de los hombres, sino llegar a los fundamentos de la fe apostólica. Y por fe apostólica me estoy refiriendo a la fe apostólica del siglo I, del siglo, si digamos incluso lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Ahí estamos trabajando en esa línea. Si levantamos unos muros espirituales y reforzamos la creencia y la fe en base a la palabra de Dios, tal y como fue revelada hace 2000 años, estaremos levantando muros de protección a nuestra familia. Y eso es así. Tercero, prioridad. Prioridades para la restauración de las iglesias dañadas, básicamente igual. ¿Por qué? Número uno, primero nuestra comunión con Dios, adoración, alabanza, oración, estudio bíblico. Hermanos, estamos asistiendo a una época de apostasía en la iglesia cristiana, en todas las denominaciones. Esto es muy serio, es muy grave el tema, es muy grave. Muchas comunidades se están apartando de lo que está revelado en la enseñanza apostólica del siglo I, se están apartando de la palabra de Dios. Están llegando influencias de todo tipo. Hay apostasía en las comunidades cristianas, eso es así. Hay desviaciones en las comunidades cristianas. Bueno, siempre fue un problema que presionó a la comunidad cristiana naciente. No obstante, porque los cristianos del siglo I, II, III, quiero recordar, tuvieron que reunirse en distintos concilios. Llegar, por ejemplo, el concilio cuando se reúne todo el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento y se funda el credo apostólico, ¿no? ¿Por qué? Porque están influyendo doctrinas gnósticas de Grecia y de otros lados, influyendo en la fe cristiana. No, la Iglesia de Cristo tiene que fundamentarse únicamente en la palabra de Dios, en la palabra revelada de Dios. Bien, y recuperar esa adoración. A propósito del tema, estamos viendo una época en que la gente hay comunidades que están confundiendo la adoración, lo cual es grave. Adoración con conciertos masivos. No digo que los conciertos cristianos sean malos, no estoy diciendo eso, pero sí están enfriando, aunque parezca que no, están enfriando muchas veces lo que es el concepto de adoración a Dios. Claro que tenemos que utilizar la música y debemos utilizar la música. ¿Quién no va a utilizar la música? Porque eso va con los tiempos. Menudo los judíos cuando en la sinagoga se reunían. Mirad el último salmo de la Biblia, el jaleo musical que montaban. Pero vamos a ver, no confundamos los términos. La iglesia no es una fiesta musical. La iglesia es un centro, es un hospital para las almas. La iglesia tiene que recuperar su adoración auténtica a nuestro Señor. Y tiene que recuperar la oración. Y tiene que recuperar el estudio de la palabra de Dios. Hay iglesias que están abandonándose de todo este tipo de cosas. Eso es fundamental. Segundo, ¿por qué en nuestra comunidad más tarde? Porque lógicamente, si la iglesia es restaurada, la comunidad en la que está la iglesia también va a ser restaurada. ¿Por qué levantar? Lo mismo pregunta que para la familia. ¿Por qué levantar muros espirituales con sana doctrina bíblica en nuestra iglesia? Porque es impresionante lo que está pasando. Es alarmante lo que está pasando. Cómo están llegando influencias de todo tipo que están negando los principios básicos cristianos. Amigos, y así va
así van nuestras comunidades. Quiero que os remitáis otra vez, por favor, consultad las fichas. Ahora comienza la restauración, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, la gente se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué y Zorobabel, estoy resumiendo, Esdras 3.1, se levantaron y construyeron. Pero primero se levantaron como un solo hombre, se reunieron como un solo hombre. ¿Entendéis? Primer paso, unidad en el grupo con el que estoy trabajando. Unidad. Y unidad en el Espíritu de Dios. Fundamental. Segundo paso, entonces se levantaron y construyeron. Dos cosas. Primero se levantaron, después construyeron. Decisión, tomar decisiones. Como siervos y siervas y obreros de Dios que estáis trabajando en la obra de Dios. Tomar decisiones y dar el paso en fe. Y empezar a hacer la labor. Contra vientos y mareas. Y dice que construyeron el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos allí, de acuerdo con lo que está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y dice en versículo 3, levantaron el altar desde sus cimientos. Esto es básico para poder ayudar. Dice, ¿cuáles son los cimientos que se encontraron ellos cuando llegaron a ese altar que estaba en ruina? ¿Con qué cimientos te encuentras tú? ¿Qué cimientos son los que tiene una persona que está arruinada, moralmente hablando, que está deprimida? ¿Cómo puedes levantar en esa persona que está en una situación de grave depresión personal, poner unos cimientos psicológicos fuertes, emocionales? ¿Cómo puedes poner tú esos cimientos? ¿Cómo puede poner ella esos cimientos? Porque hay que arreglar esos cimientos. Es decir, ¿cómo puedes tú levantar? ¿Cómo puedes ayudar a levantar en una iglesia que está en una situación de crisis de atrás? Ya no solamente por el coronavirus, sino iglesias que vienen mal desde el pasado. Hay que mirar los cimientos sobre los cuales está levantado su espiritualidad. Hay que mirar esos cimientos y reparar, y si no, incluso quitar los cimientos malos que están rotos y poner cimientos nuevos. Nuevo cemento. ¿Y cuál es el nuevo cemento? Amigos, os lo vuelvo a decir, el nuevo cemento está en la palabra de Dios tal y como está revelada hace 2000 años, no con añadiduras posteriores que se han ido haciendo, sino tal y como está revelado hace 2000 años. Lo demás sobra. Levantemos la autoestima de una persona en cimientos sólidos, en cimientos concretos, en cimientos duros, fuertes, resistentes, para ir a levantar ese altar, esa comunión con Dios. Levantaron el altar desde sus cimientos, es importante la frase, desde sus cimientos, aunque temían a la gente de la tierra, dice Esdras, y ofrecieron holocaustos al Señor por la mañana y por la tarde, a toda prisa. El versículo 3 dice, erigieron el altar sobre sus cimientos, aterrorizados de los pueblos de alrededor, y ofrecieron holocaustos allí para el Señor, desde la mañana hasta la tarde. Amigos, la frase es importante, aterrorizados por los enemigos que estaban rodeados, por los pueblos de alrededor, estaban aterrorizados. Y esto es importante que sepamos, que vamos a trabajar en un campo muy difícil cuando entramos en familias desestructuradas. Cuando entramos en hogares, yo estoy acostumbrado, y os digo que es muy muy complicado, cuando entramos en hogares con gravísimos problemas interrelacionados entre ellos, no solamente causado por la situación actual, sino que viene de atrás, es enormemente difícil trabajar así, pero es lo que hay que hacer. Estamos rodeados de fuerzas contrarias, fuerzas enemigas, y no vamos a esperar a que vengan a la iglesia. Es que la iglesia tiene que ir ahí, es que es distinto. Siempre añadimos, es que claro, el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos, vale, pero vamos a ver, la iglesia no se contradice la Biblia, la iglesia tiene la obligación, no el deber, sino la obligación, no solamente el deber, sino la obligación de acudir a esos lugares para que después se cumpla la segunda parte. Aquellos que han escuchado la palabra de Dios deben de ir, claro que sí, pero lo que sí que es importante, que sepamos con qué campo nos vamos a encontrar, que hagamos un estudio del campo con el cual vamos a trabajar. Si vas a trabajar con toxicómanos, si vas a trabajar al tercer mundo, si vas a levantar un hospital o una residencia de niños de la calle, lo que tú quieras, tienes que saber con qué te vas a encontrar. Y tienes que saber
que hay fuerzas enemigas que se van a oponer a esa labor. Por tanto, hagamos la labor decidida de Esdras y Nehemías. Se levantaron y construyeron. Importante. Si deseas construir espiritualmente, ayudar a construir, porque construir es la palabra de Dios. Si deseas construir espiritualmente una iglesia dañada, necesitas conocerla bien. Si la base doctrinal que tenía no era bíblicamente correcta, debes de implantar bien las enseñanzas de la Biblia. Te vas a encontrar con muchos enemigos, pero tienes que hacerlo, porque el amigo por autonomía, por decisión, es Cristo, y Él les va a estar contigo. Para levantar a una persona con problemas necesitas saber cómo ayudar a construir una base cristiana sólida en su mente. Entonces, discipulado y amor, paciente con la disciplina. Porque discípulo y disciplina tienen el mismo origen. Y discipulado, es la misma palabra en latín. Hacer una buena base sólida, doctrinal, y a veces se pueden utilizar los anteriores existentes, pero en ocasiones hay un problema, es que ni siquiera lo que hay anterior está bien, hay que quitarlo todo y empezar otra vez de nuevo. Edificar de nuevo. Cuando un constructor tiene que levantar una casa que está en ruinas completas, generalmente si el edificio es histórico se suele salvar la fachada, que es lo que hay que hacer. Pero si el edificio tiene graves problemas en la base, no hay más remedio que trabajar directamente en esa base y recuperar, hacer una base nueva para volver a levantar. Bien. Ahora, hay también una ficha que quiero comentar con vosotros que se llama, lo he puesto así de manera, porque esto estaba dirigido, este curso en principio, para ayudar a unos amigos míos en Costa de Marfil, franceses que se han ido para allá. Dice, y se encuentran con situaciones complejas, pues lógicamente hay costumbres y tradiciones. Eso es un tema interesante a la hora de tocar para la obra de Dios, que nos encontramos con tradiciones culturales complejas y distintas a las nuestras. Y he querido aclarar algo. El título de esa ficha se llama muy importante y yo lo voy a leer aquí. Los grupos étnicos y pueblos y naciones de la tierra tienen tradiciones, idiomas y formas de pensar muy diferentes entre sí. Predicar el evangelio en otras culturas no es europeizar, es decir, no es poner al nativo una corbata y decir tú ya eres cristiano, no es eso. Es decir, implantar la cultura occidental, como se hacía en el siglo XIX por parte de muchos misioneros en África. Las diferentes etnias que tienen muchas costumbres, tradiciones heredadas de los antepasados, muy ajenas a las que estamos acostumbrados desde niños nosotros. La propia Europa está formada por muchos grupos humanos muy diferentes entre sí. Cuando trabaja con diferentes grupos humanos, ten en cuenta que hay tradiciones antiguas que se pueden aceptar, pero hay otras que deben ser redirigidas, cambiadas o modificadas o anuladas a raíz con la lectura de la palabra de Dios. Esto es obra de Dios, no por imposición nuestra. Es obra de Dios en el corazón de esos grupos humanos. Las tradiciones humanas culturales, ven de donde sea que provengan, no pueden reemplazar nunca la Biblia. Es importante construir una base doctrinal bíblica sólida sobre la cual construiremos más adelante. Es decir, hay tradiciones que se tienen que respetar, y aunque nos choquen a nosotros. Pero el problema no es ese, el problema es que se pongan a la altura de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios está por encima de las tradiciones, incluidas las nuestras. También en Occidente cristiano, entre comillas cristiano, tenemos tradiciones que dejan mucho que desear. Y después las implantamos en otros países, que eso es curioso. Bien, vas a ir al frente de trabajo, has decidido obedecer a Dios y vas a lanzarte a misionar y a trabajar con personas y con comunidades. ¿Cuál es lo fundamental? Lo fundamental para tu vida es, entre otras cosas, que te leas en Mateo capítulo 7, versículos 21-29, leértelo y conocer, ya lo conocerás por supuesto, pero asumirlo. Y antes de ir a trabajar en la obra de Dios, debo de pensar algo fundamental. Ser sincero, lo que yo entiendo por mi fe cristiana, ¿tiene una base bíblica bien fundamentada?
¿Está mi fe bien fundamentada en la palabra de Dios? ¿Está pegada a la palabra de Dios, como Hebreos capítulo 13, versículo 1? ¿Está bien pegada a la palabra de Dios? ¿Conozco bien la Biblia? Es fundamental. Conozco bien la Biblia. No digo que seas un experto en Biblia, no sería mal, pero que conozca bien la palabra de Dios. ¿Conoce bien la Biblia? Empieza a caminar con la fe. Ahora, fijaros que cuando entramos en la construcción, cuando Esdras y Nehemías entran, lo primero que hacen es levantar el altar. Atención al tema. Y quiero que veáis una ficha que se titula Esdras capítulo 3, versículo 1, Estrategia enemiga. Te vas a encontrar con 4, en ese capítulo en el libro de Esdras hay muchos más, pero te vas a encontrar lo mismo, que hay una estrategia de Dios en tu vida, que tú asumes, porque el Señor te la ha puesto. Va a haber una estrategia del diablo en tu vida. Conforme vayas trabajando en la obra de Dios, va a haber una estrategia de lucha. Vemos en Esdras cuáles son las estrategias que nos enseña el libro de Esdras, que nos dice, que nos revela el libro de Esdras del enemigo. Primer ataque, miedo. Primer ataque, miedo. Cuando los judíos levantan el altar, tienen miedo. Y hay una estrategia de miedo hacia los hebreos, hacia los creyentes. Primera estrategia de Satanás, miedo. Y llenarte de miedo el corazón cuando tú estás empezando a construir tu fe en Cristo. Temores, incluso paranoias. Segundo ataque. Y ese es un ataque pequeño. Después va aumentando la intensidad de ataques. Conforme vayas construyendo y obedeciendo tú a la obra de Dios, y vaya avanzando la obra de Dios en tu vida, y la obra que el Señor ha puesto en tu mano, vaya avanzando y progresando, va a haber intensidad también en los ataques, pero es bueno que la haya. Porque eso nos da señal a nosotros que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Vale? Segundo ataque, falsos cristianos, alianzas peligrosas. De eso vamos a hablar también. Atención, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y vamos a verlo claramente en el libro de Esdras. Tercer ataque de los enemigos, conforme va avanzando la obra de Dios con Zorobabel, Josué y los profetas. Mentiras, difamaciones. Lo vamos a ver en el libro de Esdras. Esto va a haber más vídeos. Cuarto ataque, o sea, la intensidad es enorme, pero también es enorme el crecimiento de la obra de Dios. Y las dificultades van a ser muy grandes, pero la victoria va a ser al final poderosa. Cuarto ataque, introducción, esto es tremendo, por la fuerza. Eso es un resumen de lo que vamos a encontrar en todo el libro de Esdras, desde el capítulo primero hasta el último capítulo. Ahora, cada uno de los ataques va a haber una respuesta por nosotros, por nuestra parte. Ante el ataque, que es miedo, sintieron miedo y construyeron el altar. ¿Cuál es la defensa cristiana? La construcción del altar, la adoración a Dios. Llegar a esa defensa, adoración, a ese contraataque, mejor dicho, adoración a Dios. Al segundo ataque, falsos cristianos, alianzas peligrosas, como veremos, que se le ofrece a Zorobabel. Nuestra defensa es no pactar con los falsos cristianos. No pactar con ellos. Al tercer ataque, mentiras y difamaciones, como veremos, porque escriben al rey y todo, y mienten sobre Jerusalén. Nuestra defensa va a ser firmeza, seguridad en la palabra de Dios y en el proyecto que Dios ha puesto en nuestra obra, en nuestras manos, en la obra en nuestras manos. Y al cuarto ataque, interrupción por la fuerza. Y es grave porque ahí en el libro de Esdras se ve que el pueblo paró. Pero seguramente, y así fue, la defensa fue la oración y esperar la ayuda de Dios. ¿Os dais cuenta? Oración. Habrá momentos en el que la situación sea tan compleja en tu vida y que el trabajo haya sido tan duro. Seguramente vas a tener que esperar, por mucho que te impidan, porque habrá algo que va a paralizar todo. Puede ser. Pero vas a esperar en Dios, porque va el Señor a enviarte la ayuda idónea, como pasó en el libro de Esdras. Por tanto, ante
ante ataques que tengamos cuando trabajemos con personas con problemas y con comunidades con problemas, miedo influido en nosotros, falsos cristianos que van a intentar hacer pacto contigo, mentiras y defamaciones e interrupción por la fuerza, contestemos con estos, con adoración a Dios, con no pactar, con firmeza y seguridad en la palabra y colaboración y a la espera de la ayuda. Esta es una herramienta de trabajo importante. Yo con esto, por ahora quiero terminar este vídeo porque se ha hecho muy largo, pero quiero que os dejaros con esta sensación, con la seguridad de que tenemos herramientas para proseguir en la obra de Dios, sea cual sea nuestra dificultad. Es cierto que Zorobabel y Josué tuvieron un respaldo inicial de Ciro, importante el tema. Pero también es cierto, amigos, que la obra, que hay muchos cristianos, muchos obreros de Dios, hombres y mujeres, que no tienen respaldo que pudo tener Zorobabel de Ciro, pero tienen el respaldo, porque también Zorobabel contaba con el respaldo superior que era Dios, porque Ciro fue simplemente una herramienta al servicio de la palabra de Dios. No fue Ciro el que mandó a la gente, solamente les autorizó y les respaldó, pero fue Dios el que levantó el espíritu de los padres de la familia. Ojo, es decir, Dios es el que ha llamado a tu vida, Dios es el que está llamando a tu vocación. A lo mejor te ha dicho, vete a trabajar, no sé, a una misión, y te encuentras con que no tienes nada, pero el Señor te va a proveer. Ve y obedece, porque te va a proveer, porque si el propósito de Dios es que trabajes en esa obra, Él te va a dar los elementos necesarios, y va a probarte, va a discipularte, vas a aprender, y tendrás que hacer muchas renuncias a muchas cosas, pero la victoria la tienes ya con Cristo, si obedeces la palabra de Dios, si estás en el Señor, si no te desanimas, aunque te desanimen, Dios te va a levantar el ánimo. Vamos a verlo también en Esdras, cómo el Señor va a levantar tu ánimo, porque siempre se acordará de ti. ¿Sabéis lo que significa? De eso vamos a trabajar también. Zacarías, la memoria de Dios, significa. O Dios se acuerda de ti. ¿Sabéis lo que significa, profeta, la palabra Ageo, el nombre? Solemnidad y fiesta. Y en el momento más terrible del pueblo de Israel, cuando estaban construyéndolo, estaban todos desanimados, porque el rey que había escuchado a las mentiras y difamaciones de los enemigos de Israel, había paralizado la obra por la fuerza, hasta nueva orden. Y el pueblo estaba desanimado, estaba muy desanimado. Léete Ageo. Sabéis que Ageo y Zorobabel, y Zacarías intervinieron. Dios en la fiesta, desde su solemnidad, que significa la palabra Ageo, en su solemnidad, se acuerda de ti. Eso es lo que significa Zacarías, la memoria de Dios. Se acuerda de ti y te levanta. Gloria a Dios, qué bonito, ¿eh? Bueno, gracias por este nuevo vídeo. Perdonad que haya sido tan sumamente largo y pesado, lo tengo que reconocer, pero espero que sea de bendición para vosotros y para vuestro trabajo, la obra que el Señor haya puesto en vuestras manos, seáis de la denominación que seáis. Así que muchas gracias y ánimos, porque si el Señor te ha llamado, empieza a saber que vas a tener que sacrificar muchas cosas, pero la victoria la tienes con Cristo. Nada más, que el Señor os bendiga y que hasta el nuevo vídeo y que tenga la santa paciencia de escucharme. Hasta luego, amigos.